Buenas tardes, mi nombre es Jonedo Rincón, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar del aprendizaje y sus bases biológicas. La pregunta inicial es, ¿qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? Inicialmente hay que definir lo que es aprendizaje y a qué se hace referencia cuando se habla de bases biológicas. Con respecto al aprendizaje, Dale Jung plantea que este es un cambio en la conducta, en tanto que la transformación de las estructuras de pensamiento necesariamente implican un cambio en el modo en que las personas se relacionan en sus distintos contextos, y esto se materializa a través de la experiencia. Por otro lado, la transformación de estas conductas debe ser un hecho permanente, es decir, perdurable en el tiempo. Cuando se habla de bases biológicas, esto se relaciona con el cerebro y el sistema nervioso, en donde las neuronas son la base fundamental de este sistema y tienen la función principal de procesar la información, retenerla y hacer uso de esta cuando sea requerida. Ahora bien, el proceso biológico que nuestro cerebro realiza para hacer uso de dicha información se denomina sinapsis neuronal. En este proceso, alrededor de 100 billones de neuronas están organizadas en complejos circuitos y se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos del sistema nervioso. De esta manera, la información es procesada, recuperada y usada. El ser humano llega al conocimiento a través de distintas maneras. Existen condiciones genéticas inherentes al sujeto que son determinantes en sus procesos de aprendizaje, condiciones medioambientales de tiempo, modo y lugar. Junto con esto nos encontramos con estilos de aprendizaje que son el resultado de cómo nos gusta aprender, si cantando, escuchando, escribiendo, observando, pintando, debatiendo o por medio del arte y la cultura. Existen diversas maneras de llegar al conocimiento y el docente debe entender que no se trata exclusivamente de transmitir una información de manera plana, no sin antes pensar en las habilidades cognitivas de sus estudiantes en el aula. En ese sentido, reconocer procesos biológicos del ser humano ayuda a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dale Jung plantea que existen distintas teorías acerca de cómo llegamos al conocimiento y su origen. Una de estas teorías es el racionalismo, el cual plantea que el aprendizaje deviene del uso de la razón y en donde los sentidos cumplen una función accesoria, es decir, son un instrumento, mas no son tan relevantes en la construcción racional del conocimiento. Por otro lado está el empirismo, corriente filosófica que establece que la base de todo conocimiento es la experiencia y entiende que más allá de la razón hay un mundo sensible que provee conocimientos a través del contacto con el mundo material que nos rodea. Más adelante surgieron teorías del conocimiento como el estructuralismo, el cual plantea una relación entre una serie de dinámicas sociales y la asociación de ideas a partir de la conexión de información. Posteriormente surge la teoría del funcionalismo, la cual se centra fundamentalmente en analizar el propósito de las cosas, es decir, para qué sirven, restando importancia a las estructuras que componen las cosas. La pregunta sería entonces, ¿qué tienen en común estas teorías del conocimiento? En apariencia distan desde la concepción de cómo se llega al conocimiento, pero si analizamos y buscamos un factor en común, podemos encontrar que todas estas teorías hacen uso de la construcción de conexiones para llegar al conocimiento, es decir, usan el cerebro y sus conexiones nerviosas a través de estímulos, ya sean internos y externos, para dar respuesta a una acción concreta, la cual es el aprendizaje. Sobre la base de las consideraciones anteriores, habiendo reconocido que las bases biológicas del ser humano son la base estructural del aprendizaje, es importante reconocer que las formas, las estrategias metodológicas y las herramientas que se usan para que sea un aprendizaje significativo son de suma importancia. En ese sentido, la tecnología hoy por hoy juega un papel determinante en la sociedad del conocimiento. En la escuela es fundamental hacer uso de esta porque es importante que el nuevo conocimiento sea puesto en práctica, sea reconocido, entendido, asimilado y apropiado. Entonces nos encontramos que para contextualizar la información es imperativo la aplicación del conocimiento. Ana Lucía Campos señala que es importante entender que el cerebro es un órgano que tiene la capacidad de aprender y a la vez de enseñarse a sí mismo. Entendiendo esto, la materialización del hecho educativo se realizará sobre la base del reconocimiento de procesos cognitivos concretos. Ahora bien, la realidad que enmarca el quehacer educativo está dada por diversas dinámicas sociales que determinan el modo como aprenden los individuos, sin desconocer también que existen condiciones genéticas que también son determinantes a la hora de aprender. Dale Jung menciona que el hemisferio izquierdo del cerebro procesa los contenidos y la teoría, mientras que el hemisferio derecho contextualiza la información. Comúnmente en el aula de clase se da más relevancia a lo primero. En ese sentido, reconociendo estas bases biológicas,
podríamos pensar una situación cotidiana en el aula donde el maestro utiliza las herramientas tecnológicas que tiene a su disposición para explicar algún tema en particular. Partiendo de esto, es importante poner a disposición del estudiante las herramientas tecnológicas, entendiendo que el aprendizaje es algo secuencial. Ahora bien, tenemos un estudiante al cual se le quiere enseñar geografía. Para esto es importante que reconozca algunas características físicas del paisaje y de los ecosistemas, que establezca relaciones espaciales. Con este fin es indispensable el uso de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, podemos hablar de Google Earth, GeoTube, juegos geográficos, entre otros. Esta información es abstracta y general si no se contextualiza, y para esto es importante enfrentar al estudiante a dinámicas sociales derivadas de la geografía desde enfoques interdisciplinares, haciendo uso de las herramientas descritas para que el estudiante contextualice la información. En la vida cotidiana siempre se está haciendo uso de las herramientas tecnológicas, entendiendo a estas como instrumentos que facilitan el quehacer diario. En ese sentido, constantemente estamos enfrentados al uso de estas. Un ejemplo claro de esto es cuando se quiere aprender algo que no es de fácil comprensión. Se encuentran tutoriales en internet. El caso de un niño que se le dificultan las tablas de multiplicar y los métodos escolares no son suficientes para aprenderlas. Entonces nos encontramos con canciones, juegos, dibujos y diversidad de métodos. Las bases biológicas de este aprendizaje radican en que el cerebro del niño tiene la capacidad de adaptarse más fácilmente a nuevos aprendizajes debido a su plasticidad cerebral. En ese sentido, Jung también plantea que los niños utilizan el hipocampo cerebral, cuya función principal es la memoria y el aprendizaje. Por otro lado, usa en mayor proporción la corteza prefrontal, clave a la hora de resolver problemas. Luego, esta información aprendida es trasladada a la corteza cerebral y su importancia radica que es allí donde se almacena la información a largo plazo. Las herramientas tecnológicas en el quehacer educativo tienen una importancia fundamental, reconociendo que estas hoy por hoy están inmersas en todas las acciones que realizamos los seres humanos. Por un lado, nos facilitan la vida, nos simplifican procesos, nos comunican en tiempo real. Son importantes a la hora de tener un aprendizaje significativo, contextualizado, aplicable y fundamentalmente son una fuente inagotable de apoyo en el ejercicio docente. No obstante, también tienen sus desventajas, como por ejemplo, que permite el acceso a contenidos inadecuados, puede generar distracción, limitan la capacidad de analizar, desnaturalizan en muchas ocasiones las relaciones sociales. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias. Recuerden, mi nombre es John Eduardo Rincón. Soy estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.